nuestra clase número 10. Así que damos gracias porque nos podemos juntar, enseñar su palabra. Espero que todos los estudios ustedes vayan viendo y descubriendo este gran tema muy amplio, pero estamos tocándolo cada aspecto, cada paso del propósito eterno de Dios. ¿Ya? Solamente voy a hacer un pequeñísimo repaso, ya que lo que hemos estado hablando, hablamos de dos cosas importantes: el obstáculo del divino propósito de Dios. Y uno de los obstáculos que dijimos que era la corrupción moral del hombre. Ese era un obstáculo. Y en segundo lugar, que en la caída, lamentablemente, el hombre pierde el dominio y Satanás toma control de toda la raza, de toda la naturaleza del hombre, ¿ya? De todo lo que es la naturaleza, la creación del hombre, porque Adán se lo entrega en bandeja de plata. Y hoy vamos a ver la redención, donde él recobra el propósito eterno de Dios. Vamos a hablar esto, vamos a tocar, espero terminarlo. Son varios puntos que vamos a ver. Es donde la redención, él recobra todo el propósito eterno. Y como vamos a dar inicio al Señor, vamos a orar para que se nos abra nuestra mente. Te pido, Espíritu Santo, que tú me des la facilidad de palabra, la guía y la interpretación profética de lo que hiciste a través de la cruz, para que nosotros pudiéramos volver al estado original. Bendice a mis hermanos para que ellos sean precursores, atalaya, y transmitan a aquellos que ya han llegado a un nivel mayor, para que ellos también cumplan ese mandato original que tú estableciste en la tierra. Damos honra y gloria por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el título, si quieren ponerle hoy, se llama Recobrando el propósito eterno de Dios. ¿Se acuerdan que en las primeras clases yo le hablé que hay una línea eterna? Esa línea eterna, ya que fue establecida por la intención de Dios, hubo un momento, una curva. Esa curva es la caída. Pero después de esa curva hubo otra curva, que es la curva de la redención, para que la línea original, la línea eterna, siguiera su curso. Solo el propósito eterno ya es el fin de Dios, pero la redención es un lazo. Y lamentablemente muchos tienen como la redención un fin. Y eso vamos a explicar, que tiene un papel importante, porque recupera eso. Pero Cristo, al triunfar en la cruz, ya demuestra que el Padre nunca abandonó el propósito eterno. Siempre Él lo tuvo presente. Y eso lo podemos describir en varios pasajes de las Escrituras, y vamos a ver algunas de ellas, que está en el libro de los Salmos, capítulo 8. Salmos capítulo 8, versos 4 y 5. Dice así, dice: ¿qué es el hombre para que tenga memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Se fija, siempre estableciendo algo en su propósito, el fin que Él nos creó. Por eso, cientos de años después de la caída, el pensamiento central de nuestro Dios nunca Él la abandonó. Y para restaurar ese propósito, Él necesita un plan.
y lo que se llama el plan de rescate. Ese plan de rescate es el plan de la redención. Me gustaría que anotaran algunos textos, que es Efesios 1:7 y Colosenses 1:14, que es el plan de redención para volver al estado original. ¿Ya? Si alguien lo tiene ahí, levanta su manito y me van ayudando a leer para que podamos ser interactivos en la clase. Bien, San Pedro. Ricardo, ábreme el micrófono de los hermanos de San Pedro. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ok. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Efesios 1:7 es. Y Colosenses 1:14. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. ¿Ya? ¿Tienes otra versión tú? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. ¿Tú tienes otra versión? ¿Sí? A ver. ¿Me escucha? Ahí sí, bien. Nosotros tenemos redención por su sangre, el rescate, el plan de rescate para toda la humanidad, para toda la naturaleza, para todo lo que Él creó, es a través de este plan de rescate, que es redimir y restaurar, retornar, reclamar ya todo lo que se había perdido. Y ese es el plan de rescate llamado la redención. Por eso, la redención, ¿qué aspecto importante tiene? La redención vuelve al hombre al original y recobra la autoridad. Los dos elementos que ya en las otras clases anteriores les hemos hablado. Vuelve a restaurar la imagen y recupera el hombre, en este caso por Cristo, la autoridad. Entonces, la redención lo que hace es volver al hombre a su origen. ¿Para qué? Para que nuevamente la línea de la eternidad continúe con el fin que nuestro Eterno propuso. Entonces, a través de la resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pasa a ser la figura central de toda la restauración del hombre, de la raza, de la naturaleza. Y la cruz de Cristo son el remedio por el cual alcanza todo lo que originalmente Dios quiso hacer, es restaurar esa línea del tiempo, que se hizo una curva, pero ahora se hace nuevamente la curva para que eso nuevamente continúe. Por eso es el papel de Cristo, y por eso es nuestro Cristo el Mesías, que el único que pudo restaurar la naturaleza en sí es a través de la cruz, lo que hizo Él. Y esta es la razón que Pablo añade el propósito divino. Vean Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Bien, sí, hermano Rafael. Léemelo, por favor. ¿Me escucha? Sí. Sí. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, porque Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga primacía en todo. Entonces, Él tiene preeminencia. Y esto agradó al Padre.
Por eso dice que en él habita toda plenitud. El verso 20 dice, por medio de él, de reconciliar. Mire, vean este texto que es clave. De reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, o sea, todo lo que se perdió acá en este planeta, como las que están arriba, en los cielos. O sea, todo este paquete, por decir así, hace que esto se restaure y la paz llega al mundo entero. Esa paz, el término paz nosotros lo tenemos como el concepto más occidental que oriental. La oriental significa prosperidad, salud, bendición económica, que le vaya bien a nuestros hijos, que tengamos muchos bienes, riqueza, todo lo que involucra esa palabra shalom. Entonces, él hace esto. Por eso, fíjese, ¿cuál es el aspecto importante de esto? Que para poder cambiar lo natural, el Hijo tenía que entrar a través de este mundo natural. No lo podía hacer como fantasma, no lo podía hacer como ángel, no lo podía hacer como un ser, como un ente, ni por la gloria, porque él tenía que entrar en la dimensión natural. El hombre lamentablemente perdió todo. Yo les conté en las clases anteriores que el hombre perdió toda sensibilidad espiritual, toda sensibilidad. O sea, el hombre cayó lo más bajo a niveles de la sensibilidad. Y en vista de eso, como cayó lo más bajo en la sensibilidad, lamentablemente el hombre no podía recuperar nada. Entonces, el Hijo viene ya a través del estómago de María y emerge al mundo natural de lo más bajo para poder hacer la restauración en lo natural. Y nuevamente nosotros ahora vamos a cambiar toda esa expectativa que originalmente tuvimos. Por eso es importante esto, cuando nosotros como hijos del Señor logramos entender lo que es para nosotros la imagen y lo que es para nosotros el dominio. Fíjese que todas las cosas, los problemas que podamos tener alrededor, pasan a ser que no es el propósito. Incluso las cosas que yo haga no es el propósito, no es mi fin. Estoy llamado a cumplir el propósito eterno de Dios. Entonces, el trabajo de la redención va a resolver el problema de cuajo, ¿ya? Él va a resolver todo lo que originalmente el hombre perdió. Y Él cubre, Cristo cubre todo. Él cubre todo, como hubo en el comienzo. Podemos ver Hebreos 9:22, por favor, ¿alguien lo tiene? Hebreos 9:22. Para que podamos ver, el hombre quiso buscar la forma de tapar su vergüenza, tapar su culpa, tapar su naturaleza. Y eso no podía ser. Eso tenía que ser a través de la sangre. Y es por eso que el Padre tiene que sacrificar animales. Y a través de las pieles que les puso a él, cubrió la desnudez. Y de esa forma va a redimir en el prototipo el pecado que iba a hacer en el mundo. Léemelo, por favor, hermano. Hebreos 9:22. Sí, léemelo. Ya. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Entonces, el pecado es el cortocircuito. El cortocircuito para que nosotros, lamentablemente, no podemos tener conexión a nada de lo espiritual. Eso nos quita totalmente de toda posibilidad de ser bendecido. Eso nos quita todo derecho legal. Eso, lamentablemente, eso hace que nuestra imagen no sea restaurada. Y es por eso que cuando nosotros tenemos que confrontar al enemigo, a los problemas, a todo lo que significa incumplir mi papel, una parte de mi destino, la preexistencia yo, lo que yo tengo, y cumplir el mandato de Dios, el enemigo me dice, tranquilo, tú no tienes legalidad, porque todavía desconocemos este aspecto que es importante. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz,
lo asumimos, nacemos de nuevo y nos constituimos hijos de Dios, y de ese instante nosotros nos preparamos para poder cambiar esa realidad y comprendemos lo que significó la redención, lo que significa la sangre, ya el enemigo no tiene ninguna legalidad sobre nosotros. Ninguna, absolutamente ninguna. El enemigo opera sobre nosotros con ilegalidad. El enemigo trabaja con la ilegalidad. Él conoce muy bien. Por eso el enemigo trabaja, él estudia la escritura más que nosotros para poder de alguna forma poder entrar con legalidad. Pero lo que hace él no tiene legalidad, ninguna. Quiero que vean Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Ya? Si lo tiene, lo van leyendo, por favor. Efesios 1:7. ¿Sí? ¿Bien? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, entendiendo el concepto de redención, sáquelo de su mente, de lo que nos ha enseñado religiosamente. El concepto de redención, o sea, compró, tenemos derecho. Eso es la palabra, redimir. Se nos vuelve derecho. Tenemos cobertura. Tenemos ahora la posibilidad. Y ahora los tres enemigos que el hombre siempre transitó y que no debería transitar porque no, son ilegal: el pecado, los demonios y la muerte. No tiene jurisprudencia con nosotros. Eso no nos puede a nosotros afectar. Por eso no solo nos perdona, sino que también nos libera, que eso es el plan redentor de Cristo, que es una obra maravillosa y preciosa, porque no solamente nos perdona nuestros pecados, porque ahí tenemos el cortocircuito, repara eso, pero ahora nos libera, o sea, traspasamos al mundo netamente lo que es espiritual. Volvemos nuevamente a lo que de alguna forma originalmente el hombre fue creado, en Génesis 1, 26, 27, 28, para que nosotros podamos funcionar y operar en la tierra. Y eso cada día que nosotros vamos trabajando, vamos entendiendo esto. De alguna forma el Señor va a abrir dimensiones inexplicables, inentendibles, quizás para humanamente inalcanzable. Pero todo esto es gracias a su sangre. En Romanos, ya voy a ir a Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 6. Romanos 6, verso 6 dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, dice el texto, más al pecado. O sea, esa antigua naturaleza, esa antigua creación, por así decirlo, que todo lo que viene de Adán, ya no tiene jurisprudencia ni conexión con nosotros. El versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Dios. Eso nos cambia totalmente todo el escenario. Es esa antigua naturaleza. Por eso toda la naturaleza, lo que se refiere al hombre natural, todo lo que refleja, incluso pecados generacionales. Los pecados generacionales, las maldiciones generacionales, todo lo que abarca eso, hoy día, de acuerdo al plan de Dios, si nosotros hemos aceptado verdaderamente el poder de la sangre, no tendría jurisdicción frente a nosotros. Pero si eso continúa en nosotros, es porque de alguna forma en mi mente, en mi corazón, todavía yo le doy ¿qué? Legalidad. ¿Me entienden? Todavía hay legalidad. Por eso toda la antigua naturaleza, esa antigua naturaleza, esa forma de vivir, la forma como el hombre, el ser humano vivía, que incluso hoy vive,
se resuelve gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Él va a redimir todo eso. Por eso este es un gran desafío para todos nosotros. Ahora bien, ¿por qué a nosotros nos cuesta entender este papel? Porque es aquí donde necesitamos una obra importante, ya, para que las cucarachas definitivamente salgan. Y eso nuestra mente puede cambiar, que es el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo, o sea, no solamente ahora lo entendemos superficial, sino que ahora el bautismo, o sea, el Espíritu Santo se mete a la raíz de nuestra ADN. Y al meterse a la raíz de nuestra ADN, Él quema, purifica, santifica, y todo diablo, todo demonio, todo pasado, toda cosa que haya dentro de nosotros, queda purificado. Entonces, ahora nuevamente podemos lograr cumplir eso. Por eso nosotros, a medida que vamos por este camino, miren hermano, esto es importante. Nosotros podemos pasar tiempo, podemos pasar semanas liberando a la gente y los demonios entran y salen. Porque la gente todavía no tiene la madurez para quitar ese derecho legal. Todavía es inmaduro de aceptar su propósito. Está tan empeñado en sí mismo. Y es por eso que hay que nacer de nuevo. Y la transformación tiene que ser profunda. Es por eso que tenemos un remedio y tenemos el segundo remedio, donde ahora mata toda definitivamente alguna cosa, alguna cucaracha que hayamos tenido en nosotros. Y eso nos proyecta, nos abre el campo, nuestro carácter cambia, no vivimos bajo la ley de la carne, de la naturaleza, sino que ahora vivimos bajo la ley del Espíritu. Entonces, toda la naturaleza, todo lo antiguo, toda la naturaleza adánica dentro de nosotros ya no comienza a vivir, porque ya nos hemos rendido. Y nosotros juntamente con Él ahora hemos resucitado. Fíjese que no viviendo esa experiencia, mire, y aún no viviendo la segunda resurrección en el futuro, nosotros ya vivimos esa experiencia. Y eso habla Gálatas, en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 17 y 21. Dice, y si buscando ser justificado en Cristo, aquí se fija, somos justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministro de pecado, de ninguna manera, dice el texto. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. El verso 20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y dice el texto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, o sea, en la naturaleza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí, y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, dice, murió Cristo. Todo lo que Cristo hizo en la cruz, Él cumple verdaderamente todo ese rol. Entonces, una vez más expresamos nosotros ahora la autoridad y expresamos también su imagen. Alguien puede buscarme dos textos, 1 Corintios 1, 18 y 2 Corintios 3, 18. 1 Corintios 1, 18 y 2 Corintios 3, 18. Mauri, ¿lo tienes? Tengo 2 Corintios. Ya. Segunda. Ricardo. ¿Sí? Bien, léalo. No sé qué. 1 Corintios 1, 18. ¿Sí?
Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Y el otro texto, Mauri? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se fija, toda esa imagen de Cristo es recuperada. Gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Esa imagen es recuperada totalmente. Entonces, eso ya ahora nosotros tenemos que vivir. Ya ahora, como hijos de Dios, nosotros debemos comer de la vida de Cristo. Por eso Cristo restauró y abrió ahora un mundo que el hombre no podía entender. Por eso nosotros oramos por los enfermos, oramos por las personas, oramos por provisión. Nosotros nos podemos mover en aspectos espirituales mucho más grandes. Podemos orar por ciudades, por naciones, por la gente. Y empezamos a ver que ya mi destino tiene un propósito que está conectado con el propósito eterno. Por eso Cristo restauró todo. Ahora vamos a ver un punto importante, que Cristo deshizo todo lo que Satanás había ganado. Él deshizo, yo quiero enfatizar eso, él deshizo todo lo que Satanás había ganado. Por eso la corrupción del hombre quedó solucionada, y eso quiero enfatizar y subrayar, poner rojo, verde, que con Cristo quedó solucionado todos los problemas legales que yo tenía con el Padre. Cristo lo hizo posible. A través de Cristo. Por eso nuevamente enfatizo, el Mesías nuestro es el verdadero. Cristo es nuestro Mesías. Es el restaurador de todas las cosas. Y todo lo que yo perdí, lo recuperé. Gracias a Cristo. Entonces, ahora Satanás, como dice el hebreo, a Satán quedó todo resuelto. El dominio de Satanás sobre mí y sobre el mundo quedó resuelto. Todo lo que en el origen, toda esa dimensión que se abrió, con Cristo yo lo cierro. Por eso nosotros podemos cerrar mundo oculto, cerrar demonios, cerrar esfera, cerrar el cáncer, cerrar las deudas. Todo lo que el diablo, toda la tropa de diablo, de ángeles, toda la tropa de ángeles caídos, ya ahora tenemos la autoridad. Ya se sabía que en Génesis capítulo 3, versos 15, la descendencia iba a ser una descendencia totalmente restauradora, liberadora. Y a través de Cristo, que vino a través de la mujer, ahora nosotros le quitamos totalmente la legalidad, le quitamos totalmente el gobierno. Cristo lo hizo posible, pero ahora está en nosotros de asumir esa autoridad. Por eso dice la palabra en Génesis 3:15, dice que Él le va a pisar la cabeza. Cuando le está hablando de pisar la cabeza, está hablando de autoridad. Dice que le pisa la serpiente a la cabeza. Todos nosotros pensamos que la serpiente, nuevamente, piensan que es una culebra, una boa, ya, una culebra, y que en el punto está el hombre pisando la cabeza. Lo que está hablando el ser, este ser, lo que le está hablando, que le está quitando el gobierno, le está quitando la autoridad, le está quitando todo lo que refleja cabeza. Acuérdense que la escritura fue escrita hace cientos de años, y ese concepto cabeza es distinto a lo que conocemos nosotros. Por eso la cabeza representa gobierno, representa autoridad de este ser reptiliano, de este ser que quiso en el fondo tomar control de todo. Por eso Cristo anuncia la caída de todas las tropas de demonios. ¿Ya? En el Calvario exhibió toda esa autoridad, absolutamente toda esa autoridad que los demonios tenían, de enfermedades, de naciones.
Todo. Yo le hablé un poquito la semana pasada que así como hay 7 cielos hay también 7 infiernos. Por eso hay gente muy mala, gente de niveles de maldad muy baja, porque operan en un mundo oscuro, un mundo de oscuridad muy baja. Y ese mundo de oscuridad muy baja, ahora nosotros podemos con la autoridad de Cristo cerrarla, sellarla, amarrarla, atarla, usar las herramientas de guerra, las armas de guerra, atar, amarrar. Ellos tienen que subyugarse a nuestra autoridad en Cristo. Nosotros, todos los demonios se someten a la autoridad de Cristo que opera en nosotros. No tiene legalidad. Me gustaría que vieran 3 textos, que lo notaran, por favor. 1 Juan 3:8, Hebreos 2:14 y Juan 12:31. Primera Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto el Hijo de Dios, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjese que ya el Apocalipsis con Cristo ya se manifestó y deshizo esa obra. Deshizo, que es deshacer, destruir. Es como poner una bomba, ¡pah!, estalló, deshizo. Veamos Hebreos 2:14. Alguien lo tiene, por favor, rápido. Háganlo rápido, así dinámico. Hebreos 2:14. ¿Lo tienen? Sí, muy bien, San Pedro. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, también él participó de igual manera de estas cosas, para anular mediante su muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satanás. Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, eso ténganlo presente, porque será echado. Por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Las puertas en el Antiguo Testamento reflejaba que ancianos que se ganaban a la puerta para discutir, para legislar, para gobernar. Eso significa puerta. Se sentaban, discutían, legislaban. Entonces ellos aquí, las puertas del infierno, está diciendo que los concilios del mal no tienen jurisdicción. El concilio del mal, las atalayas del mal, no pueden afectar la iglesia corporativamente. Ese es el punto. Por eso la obra de redención de Cristo destruye todo el sistema legal satánico, todo lo imperante, todo el sistema legal. Todo esto. Y esto tenemos que hacerlo real. Por eso Jesucristo recupera el concilio, el concepto del concilio. Recupera todo lo que está mal, el concilio del mal lo recupera. Toda esa legalidad la recupera. Recupera, ya ahora Él nos da vida a nosotros. Gloria a Dios por eso. Y ese concilio lo destruye y ese concilio se establece, ¿sabe quién? En la iglesia colectivamente. Por eso la autoridad de nosotros es mucho más grande. Y ese papel nosotros tenemos que llevarlo. Por eso, cuando yo acepto este papel de destruir concilio y empezamos a orar, empezamos a enfocarlo, empezar a hacer decretos colectivamente, empezamos a funcionar, las obras del diablo van a ir retrocediendo. Eso se va a hacer instantáneo. Veamos Apocalipsis 1:18. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, dice el texto, la llave de la muerte y de los infiernos.
tengo la llave. O sea, tiene el gobierno, tiene los códigos, tiene la autoridad. Eso refleja Apocalipsis. Digan amén. Por lo menos digan amén, muevan su dedito, digan amén, lo creo, lo determino. Se fija, la iglesia tiene un papel fundamental. Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, dice, por medio de la muerte al que tenía que, el texto dice, al imperio de la muerte. Esto es el diablo. El imperio. O sea, destruyó todo espíritu de enfermedad. Por eso nosotros tenemos que establecer la legalidad de Cristo en las enfermedades. Deben la gente ser sana. Deben ser bendecidas, deben ser restauradas, levantadas. Esa es la autoridad colectivamente. En eso debemos apuntar. Por eso tiene que abrirnos. Por eso hoy día, Satanás no tiene legalidad sobre mí. Dígalo, Satanás no tiene legalidad sobre mí. Porque a mí me convierte en el redentor ahora de la tierra. A ti y a mí nos convierte en un redentor. ¿Por qué? Porque Cristo ahora opera dentro de mí. Él trabaja a través de mí. Restauró la imagen, restauró la autoridad dentro de mí. Me conecto al propósito que yo tengo momentáneamente, pero eso está conectado con el propósito eterno de Dios. Por eso hoy día no puedo yo hacer mi iglesia, yo no puedo hacer mi proyectito, yo no puedo hacer mi visioncita, yo no puedo hacer mi colectivito. Yo tengo que conectarme a lo que Dios originalmente Él quiere hacer. Y ahí yo me conecto y logro hacer lo que Dios me determinó aquí en la tierra. Por eso el resultado de esta caída fue eso, que el enemigo tomó la legalidad y hizo lo que se hizo. Por eso toda la gente del mal, el enemigo todavía, como dicen los jóvenes, algunos todavía le cuentea, todavía le miente. La gente todavía queda entrampada, todavía queda seducida, todavía queda aterrada, confundida, porque el enemigo todavía ya habla a los oídos espirituales, nos confunde. Y eso nos llama al Señor nuevamente a establecer la ley. Fíjese que los abogados, cuando tienen caso, tienen difícil, ellos no solamente, ellos van a actuar con el fiscal. Ellos no van a actuar con el fiscal. Ellos nuevamente tienen que volver a leer alguna parte de la ley, alguna parte, una letra, un verbo que beneficie. Y eso tenemos que hacer. El fiscal es Satanás. Y Satanás está destruido, no tiene jurisprudencia contra nosotros. Nosotros tenemos que leer, estudiar, meditar, escudriñar, pensar. Porque somos la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza ha iluminado nuestro ser. Somos una raza nueva que estamos siendo introducidos a este universo. Adán falló en dominar. Adán falló en expresar a Cristo. Pero ahora lo que Cristo hizo en nosotros, ahora no podemos fallar. El último Adán, él terminó la vieja creación, pero con Cristo comienza una nueva creación. Nosotros somos ahora no de origen de Adán, somos del origen de Cristo. Ese es nuestro Adán ahora. Y si estoy sujeto a ese nuevo Adán, Satanás no tiene cabida dentro de mí. Por eso cuando los demonios escuchan esta palabra no lo entienden, no lo comprenden. La naturaleza ahora se va a manifestar a nuestro favor. Gloria a Dios por eso. Por eso yo quiero decirle, Satanás, las luchas interiores. Hermano, yo cuando he estudiado estas revelaciones, cuando he pensado estas revelaciones, incluso ya si los hermanos se endemonian solos, es que dejarlo que se endemonien solo.
porque la obra redentora de Cristo es perfecta, preciosa y libera al hombre de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Para siempre. Yo no creo que nuestro Señor Jesucristo tuvo una oficinita y en esa oficina tuvo que estar atendiendo persona por persona, escuchando los casos y diciendo qué paso A, paso 2, paso 3, paso 4 para poder restaurar, sanar la imagen caída. La obra de Cristo alcanzó a todo. Es algo instantáneo, es algo instantáneo. Por eso ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es codificar esto en nuestra mente. A medida que yo lo voy entendiendo, lo voy codificando, lo mastico, pienso, poco a poco el enemigo no puede tener jurisdicción dentro de nosotros. Por eso Satanás no tiene cabida. Menciono 2 textos para fortalecer lo que estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 22, versículo 45 al 47. Y Colosenses 1:15. Enfatizo estos textos. Lo enfatizo. Primero de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjese, el 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Lo cual el terrenal, tales también los terrenales, y cuál es lo celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Por eso todo lo que es de la vieja naturaleza, todo lo que es de la antigua naturaleza, ya se cumple ahora en nosotros. Por eso el último Adán, la última naturaleza, la antigua naturaleza, como quieran llamar la antigua Adán, termina con Adán. Pero todo lo nuevo está con Cristo. Y Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios es invisible. El primogénito, dice, de toda la creación. Por medio de la redención, Cristo restauró todo lo que el hombre había perdido. Todo lo que el hombre había perdido. Por eso destruyó a Satanás todo lo que tenía, todo plan, todo hechizo, toda brujería. Todo lo que usted imagina, todo lo peor, toda la obra satánica. Jesucristo entró en los infiernos, le quitó, le sacó, hizo añica, destruyó todos los infiernos. Ahora ese tremendo poder descansa en nosotros. ¿Se fija? Él destruyó todo lo que Satanás tenía en la tierra. Amén. Todo lo que Satanás tenía en la tierra, Él lo destruyó. Apocalipsis 5:6 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llore, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos, y miré y vi en medio del trono
de los cuales seres vivientes que en medio de los ancianos estaban en pie, y un cordero inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por la tierra, vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos, y cantaban nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado con tus sangres, no has redimido para Dios todos los linajes, lengua, pueblo y nación. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, hermano. Me anima. Espero que usted esté muy animado de abrir los sellos, abrir los códigos. Me anima. El Salmo 2, 7, 8 dice: yo publicaré los decretos. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Es el plan de redención. Ahora el plan de redención es expansivo, es universal. Eso es lo que hace el plan de redención. Es expansivo, es universal y es el rol de nosotros. ¿Cuál es el gran problema hoy de la iglesia? Nos falta ese poder que nos da el Espíritu Santo para que mi propósito no sea un obstáculo para el propósito eterno de Dios, sino que mi propósito se enganche, se enlace, se enrole, se conecte al propósito eterno de Dios. Por eso, la gloriosa redención es tremenda, pero no es el fin de Dios. La redención es el medio por el cual Dios alcanza su fin. Por eso nunca tuvo Dios el pensamiento de la caída, a pesar que la redención fue conocida, que Dios descuidara, que Dios dijera: esto ya no hay solución. No. Siempre la intención de Dios estuvo ahí. Y Él tenía el plan de rescate, de recuperar la raza. Hay un programa que hay que efectuar. Todos los que estamos aquí hoy día tenemos un programa que hay que efectuar. Y ese programa hay que establecerlo. Es la imagen, y por eso tenemos que ser la autoridad. Pero si esa imagen no está restaurada en nosotros, difícilmente podremos lograr. Porque estamos tan pequeños, nuestra mentalidad es tan pequeña. Estamos más preocupados de nuestro propio propósito, más que lo que Dios quiere hacer en el diseño original. Estamos preocupados más de mi reino que del reino de Dios. Estamos más preocupados de mis metas que las metas de Dios. Estamos más preocupados de nuestro diseño que el diseño de Dios. Y eso no fue la intención de Dios. Por eso el plan de redención es un plan de recuperación. Pero el programa de Dios todavía sigue vigente. Y Él nos conecta al original. El plan está diseñado y está remediado, gracias a Dios, hoy. Ahora reinstala el propósito en nosotros. Y ahora usted y yo tenemos que cumplir ese plan. Por eso nuevamente enfatizo: la caída y la redención solamente son una curva de la línea del tiempo de la eternidad. Pero esa curva se restaura con la redención de Cristo. Él arregló el fin. Entonces eso es la plenitud del pensamiento de Dios. Y ahora hay que hacer la pega que nosotros tenemos que lograr manifestar dentro de nosotros. Por eso Dios jamás se olvidó de su plan original. Diga, Dios jamás se olvidó del plan original. Establecer a Cristo en todas partes. Nosotros tenemos que establecer a Cristo en la naturaleza, que la naturaleza vea. Establecer a Cristo en las cosas.
establecer. La humanidad está caída. Por eso toda esta humanidad que se está manifestando, que nos tiene así como estamos, es que necesitamos nosotros cumplir el plan redentor, asumirlo en fe y que esto vaya retrocediendo, vaya depurando y salir lo más pronto posible. Porque esto es plan satánico, esto es el plan de parar, frenar. Y ahora está nosotros, es orar y comisionar ángeles, pelear con ellos para que esto pueda manifestarse. Esta es la palabra. Por eso nuevamente enfatizo. Todo lo que Génesis 1, 28, 29 lo habló, lo determinó, ahora está recuperado en nosotros. Y ahora hay que enseñorear, hay que sojuzgar y hay que establecer el plan original de Dios. Ayúdenme a ver algunos textos, por favor. Salmo 8, Salmo capítulo 8, verso 1 al 9. Y Hebreos capítulo 2, versos 6 y 9. Si lo tiene, por favor, léalo. Salmos capítulo 8, verso 1 al 9. Muy bien, diga San Pedro, muy bien. Está el micrófono apagado. Ahora sí. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese es nuestro rol. Cuando dice poco menor que los ángeles, yo ya en otras clases anteriores le hablé que no se refiere a ángeles, se refieren a Elohines, a jueces. Lo hizo poco menor que esos jueces celestiales. Entonces, nuestra autoridad, nosotros tenemos a cargo ángeles, a cargo arcángeles, hay a cargo huestes espirituales de niveles que nosotros ahora tenemos que enviarlos y que vayan abriendo paso. Hebreos 12 y 9. ¿Alguien lo tiene? Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 9. ¿Del 6 al 9 o 6 y 9? Del 6 al 9. Ya, dice así. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por dar la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, como ustedes ven, esa es la tarea nuestra ahora. Y eso es lo que debemos nosotros ahora lograr. El plan de redención es un plan de rescate enorme. Y ahora el enemigo no tiene jurisdicción legal sobre nosotros. Al menos que nosotros empecemos a tontear. Al menos que nosotros empecemos a caer en la duda, a caer en el miedo, en el juego de la serpiente cuando nos habla. Y volvemos a repetir el mismo escenario. Y eso tiene que terminar de cuajo. Por eso Dios tiene muchas perspectivas con la iglesia, porque es su plan.
Por eso, esto siempre nos enseñó la religión. La religión nos enseñó que el plan de rescate del propósito está reflejado en Génesis 3. Eso no es así. Todo comienza en Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1 comienza su propósito eterno. Pero en el capítulo 3 es simplemente que es la curva del desvío. Pero eso se va a restaurar y se restauró. Y ahora la tarea nuestra es cumplir. Somos liberados para cumplir sus tareas. La meta ahora es liberar al hombre. La meta es liberar al hombre. La meta que Dios le interesa a usted, todo lo que haga, todo lo que invierta, todo lo que compre, la meta es liberar. Liberar la ciudad, liberar la población, liberar el sector. Esa es nuestra meta. ¿Se fija? El propósito central de nuestro Dios no fue simplemente en Éxodo sacar el pueblo de Israel de Egipto, sino la meta era llevarlo a tierra de Canaán. Esa era la meta. Pero él estaba parte de ese propósito, pero no era el fin, sacarlo de la esclavitud. La esclavitud era el medio de la redención para llevarlo ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Así Cristo hizo la salvación en nosotros. Por eso ahora está en nosotros de cumplir esa meta. Por eso son preguntas que hay que hacernos. ¿Cuál es nuestra meta personal? Esa meta personal está conectada con el propósito eterno de Dios. ¿O estamos tan ocupados en nuestras propias cosas, asuntos, que tenemos de lado el propósito eterno de Dios? Por eso tenemos un propósito. Hay un prediseño que está puesto en nuestra vida. Pero nosotros, incluso nuestro prediseño, tiene que conectarse a la idea central, a la idea de Dios. Porque todavía como seres humanos tenemos que ir trabajando con el ego, el ego personal, el centralismo personal. Aunque estamos en una búsqueda, pero a veces esa búsqueda la confundimos con nuestros asuntos personales. ¿Cuáles son nuestros asuntos personales? Nuestras cosas naturales, la casa, la familia, las cosas que tenemos como seres humanos. Pero eso no nos conecta, todo lo contrario, eso nos ancla. Y como criatura nosotros ya debemos dejarnos de preocupar de las necesidades. Debemos entender que Dios, mientras cumplamos su propósito eterno, Él va a cumplir todo lo que nosotros necesitamos. Cumplamos la tarea y Él se encargará de nuestros asuntos. Amén. Por eso es el interés de Dios. Es el interés principal del Señor. Les dejo de tarea para que lean Ezequiel 36, 22, 32. Ezequiel capítulo 36, versículos 22 y 32. Por eso ahora toda esta revelación va a ir progresivamente manifestándose a medida que vamos metiéndonos a hacer la voluntad de Dios. A medida que vamos entendiendo su voluntad, nuestra relación con Dios también va cambiando. Y como nuestra relación va cambiando, vamos identificando también nuestro llamado. Y ese llamado se va perfeccionando porque ya no solo cumplo mi papel, sino la tarea del Padre. ¿Se fija? Hay un ejemplo que leía yo de un padre que quiere sacar a un niño a pasear. Ese padre ve que su hijo está sucio, había jugado con barro. Entonces, la intención del padre era salir con su hijo a pasear al parque, disfrutar el día. Y su hijo tenía 3 añitos. Pero en ese momento, cuando ve el niño que está sucio, lo toma, lo lava, le cambia ropa. Se descuida un rato y al regresar unos 10 minutos ve que el niño está tan
entretenido con un autito. Y el padre le pregunta que van a salir, pero el niño no quiere salir porque está más embobado en el tema del autito. Pero no era la idea original, porque la idea original era que salir juntos, lavarlo y disfrutar. Así ocurre con nosotros. Nosotros, Cristo nos limpió, pero estamos tan entretenidos con nuestras propias cosas que hemos perdido el concepto original del Padre. Y eso es lo que la Biblia llama llamado. Usted y yo tenemos un llamado. Y Dios nos ha llamado a conectarnos con ese propósito principal. Por eso desde la caída nosotros ahora necesitamos depurar, necesitamos limpiar, necesitamos entender la redención y necesitamos conectarnos con el propósito eterno. Voy concluyendo esta parte de esta clase. Hemos dicho que el plan de redención no es una meta de Dios. La redención solamente pone al hombre en la posición para que pueda cumplir la original intención de Dios. Y después de ser redimido, estamos ahora calificados para seguir y para llevar a cabo los pensamientos centrales que expresa Cristo, en la forma como Él quiere que trabajemos corporativamente aquí en la tierra. Eso es lo que quiero establecer y dejar haber hablado sobre el plan de la redención de Cristo. Todo ese segmento, usted tiene ahora una responsabilidad enorme. Hay muchos de ustedes que Dios les está revelando esto. Y créame, muchas cosas vamos a ver, es el plan, y estos Dios los va a usar. Por eso necesitamos ser más espirituales, necesitamos más búsqueda, para que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Ese es nuestro papel. Para la próxima clase voy a enseñar la iglesia restaurada bajo la imagen de Cristo. Cómo la iglesia es restaurada y cómo a través de la iglesia colectivamente ya expresa el mensaje, el evangelio de la redención. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Hay preguntas? Quise terminar esta clase completita hoy día. Si hay preguntas, la idea es que hagan las preguntas, pero que esté relacionado con el tema que hemos visto. Pero si ustedes me tocan otro aspecto, a lo mejor lo voy a tocar en la otra clase. Sí, José, tú tienes una pregunta o una afirmación. ¿Es una percepción personal en realidad o un pensamiento que me hace ruido? Que usted dice que el plan de redención no es como lo principal. Y yo en mi percepción encuentro que para mí el plan de redención, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, para nosotros es todo. En mi opinión. Porque, por un lado, fuimos sacados, fuimos salvos, fuimos resucitados, fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, para posteriormente Cristo resucitar. También fuimos trasladados, cambiados de naturaleza carnal a naturaleza divina. Fuimos trasladados también de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿Para qué? Tranquilo. Para que nosotros reflejemos y nos sintamos que en nosotros hay un reino que actúa. Que ese reino, si en nosotros se acentúa, que es Cristo reinando en nosotros, esas legalidades que hablamos al principio tienen que salir porque son ilegalidades. O sea, ese potestad de la tiniebla, que es un sistema de pensamiento que nos gobierna, tiene que salir producto de que este reino, que a través de la cruz del Calvario se acentúa en nosotros, porque fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo,
hace que el reino y las ilegalidades que Satanás tiene en nosotros, que es un sistema de pensamiento, la mayoría, tiene que retroceder y nosotros tenemos que creernos lo que después viene, el cuento de que nosotros estamos reinando con Cristo a través de ese sacrificio de redención en la cruz y que somos salvos, somos resucitados y estamos sentados en lugares celestiales, somos seres celestiales en una ciudadanía celestial. Por lo tanto, yo, en mi opinión personal, este sacrificio de redención es un poco más... se cortó la luz. Es un poco más, por así decirlo... Pienso yo que habría que darle un poquito más de realce, quizás. En mi opinión. Por eso que esté mal. lo tocamos 3 clases completas. Pero yo nuevamente vuelvo a enfatizar. La redención es importante porque el remedio aquí es que nos conecta al propósito eterno de Dios. Nos conecta. El cortocircuito que hubo hace que la redención, por eso Cristo resucitó, somos la imagen, somos la nueva creación. Por eso nuevamente nos conecta a la eternidad de Dios. Cristo cumplió ese rol, pero ahora nosotros tenemos que reflejar no al Cristo encarnado, ahora reflejamos al Cristo resucitado. ¿Me explico? Ese Cristo resucitado, pero cuando tú hablas plan de redención, de rescatar, no solo te rescata, Él te rescata, pero ahora te limpia, te restaura, pero ahora tú tienes que cumplir la tarea original del Padre. Ahora tú te transformas en un Cristo, cumpliendo la tarea del Cristo resucitado. Cuando nosotros, y eso nos ha enseñado la religión, cumplimos solo el plan redentivo, el plan de la cruz, y nos enfatizamos en eso, perdemos toda jurisdicción del antiguo el concepto de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Y es por eso que la iglesia, un aspecto de la iglesia, no ha podido llevar a cabo el plan original del Padre. El paquete es completo, pero el plan de redención es parte, no es el fin, sino que la redención me conecta con el fin de Dios hacia la eternidad. ¿Me entiende? ¿Puedo dar un argumento que se me viene a la mente? Cuando en el Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, en ese texto, el mundo es considerado un cosmos. No es el concepto mundo que tenemos nosotros, sino es un concepto de sistemas que gobiernan, sistemas de pensamiento. Por lo tanto, con el Juan 3:16, el propósito de Dios de enviar a su Hijo es que nosotros tomemos esa forma de pensar y la hagamos nuestra, no la que metió en Génesis 3:15 Satanás. Porque ahí se supone que hay un cambio. El mundo que puso Satanás a través de la caída de Adán es un mundo de muerte, de maldición, un mundo de desobediencia, de injusticia. Pero el mundo que trae a través de Jesús es un mundo, ¿cierto? Un sistema de pensamiento que trae vida, que trae justicia, que trae luz. Y si nosotros, y después viene otro texto que me hace ruido, que nosotros dice que somos la sal de la tierra y luz del mundo. O sea, nosotros tenemos que hacer prevalecer el pensamiento de Dios que tenía con Adán antes que Adán pecara, que es un sistema de pensamiento que hoy en día lo hemos perdido, producto de que no tenemos concientizado lo que Cristo hizo en la cruz y nos devolvió ese mundo de vida que Dios siempre quiso tener con el hombre en el Génesis antes que Adán pecara. Con Cristo volvemos a reconectarnos, ¿cierto?, a este nuevo mundo, que es un sistema de pensamiento en donde nosotros estamos gobernando con Cristo, en donde nosotros somos más que vencedores, donde nosotros todo lo podemos en Cristo, donde él dice que, el texto dice también en Romanos 1, dice que no tenemos condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, para mí, el tema de la cruz, el tema de la redención, es todo nuestro cambio de mentalidad, sacado, vuelvo a insistir, de esa naturaleza adámica, pensamiento adámico, a una naturaleza divina, celestial, en el cual ahora tenemos que hacer la nuestra, en un sistema de pensamiento, sacar las tinieblas que nos trabajan
y creernos el cuento de que con Cristo estamos gobernando, somos más que vencedores y estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, por eso, mi opinión es que en ese plan de redención que estamos justamente se tocó en esta clase, para mí es, entre comillas, es mucho más que... Por eso vuelvo a enfatizarte, José. O sea, la redención es un aspecto del todo de Dios. Es un aspecto. Porque si tú te fijas solo en la redención en Cristo, nunca podrías hablar del Cristo resucitado, solo el encarnado. Porque la cruz refleja al Cristo encarnado. Él muere en la cruz, pero hay que hablar del Cristo ahora resucitado. Es el Cristo ahora, porque el resucitado me conecta con la eternidad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que nos conecta. Ahora bien, entiendo a dónde tú quieres llegar, pero muchos años la Iglesia Católica Apostólica Romana habló solo del Cristo en la cruz. Y ha sido el mensaje por año, pero nunca se ha dado énfasis al Cristo resucitado, al que venció la muerte. ¿Te fijas? El que venció la muerte. Ese Cristo hoy no está en la cruz. Por eso es redentivo. Él compró, exhibió públicamente. Cuando yo digo que estamos sentados en lugares celestiales, resulta que cuando uno lee la Biblia es como buscar información del Espíritu Santo, hay poca. Cuando uno ve a Jesús hay harto, porque Jesús fue el hombre que anduvo aquí en la tierra, el Hijo de Dios encarnado, qué sé yo, para posteriormente en la cruz muere y después empezamos a buscar información de Cristo, hay poco. Pero resulta que con Cristo nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, que es un sistema de pensamiento, al reino de su amado Hijo. Por eso, ¿te acuerdas que cuando conscientizamos eso, lo tenemos todo? ¿Por qué? Porque con Cristo ahora nosotros estamos sobre las potestades, según Efesios 1:17, si no me equivoco, en que Él sometió todo principado, potestad, señorío, todos los juegos a sus pies y se los llevó a la iglesia. Entonces, ahí el Cristo, este Cristo que estamos de alguna forma conversando y planteando, y Él está haciendo vida en nosotros, se está formando en nosotros, y eso hace que este sistema se tiene que someter al reino de Cristo, al reino de su amado Hijo, en donde nosotros en este tiempo tenemos que ejercer ahora al Cristo, sacar al Cristo que es de nosotros, desinjertarlo y poder manifestarlo. Por eso yo quiero decirte que el mensaje de Pablo era difícil de entender, porque justamente Pablo hablaba del Cristo vivificado y Pedro hablaba del Cristo, el Cristo redentivo. Entonces ese era el mensaje en discusión que tenía la iglesia de antes, porque el vivificado abarca todo, abarca la redención, todo. Eso quiero decirte. Por eso el mensaje de Pablo, y por eso incluso hay una separación con Pablo, porque la revelación es más profunda de él. Porque él, acuérdate que va al tercer cielo y explora mensajes más tremendos. Me gusta esta parte, pastor, me gusta esta parte porque Pablo dice, gracias a Dios porque el Cristo se me reveló en mí. Eso. En cambio, Pedro dice, ese es el Cristo, el Hijo, el que quita el pecado del mundo, lo ve externalizado. Exacto. Pablo vivificado. Pablo dice, el Cristo manifestado en mí. Eso. Entonces, ese Cristo manifestado en nosotros, que es el que yo digo que hay poca información en la Biblia, nosotros tenemos que concientizar que el Cristo se está formando en nosotros, el reino que Él nos llevó está en nosotros y nosotros lo exteriorizamos y lo manifestamos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Bien, yo te quiero decir que yo creo que cuando veamos más los roles en la iglesia, más lecciones se va a ir aclarando más, pero esa era la discusión de los pensamientos que tenía Pablo. Por eso incluso Pedro tenía un tremendo dilema porque no entendía el concepto primogénito, sino tenía el concepto de unigénito. Entonces Pablo tenía la revelación del primogénito porque era ya hermano de nosotros. ¿Se fija? Amén. Gracias. Muy buena acotación, muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Porque así aprendemos y doy gracias por esas intervenciones. Pero les queda claro el plan, hermanos. Esto es algo tremendo, hermoso. Es algo bello. Yo creo que esto ha crecido enormemente. Esto me ha ayudado a buscar más del Señor, verlo de otra manera. Es ver que hay algo más profundo y que podemos cambiar muchas realidades, no solo mi individualidad, sino el colectivo de la iglesia, grandemente.
Amén. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta respecto a esto? Bien, mis queridos. Ha sido hermosa esta clase. Yo doy gracias a Dios. Los bendigo y espero que sus oraciones lo conecten con ese Cristo vivificado. Para que vean la intención de Dios operando en el mundo. No crean que no vamos a ver el avivamiento maravilloso de parte del Señor. Es algo muy grande. Por eso, que el gozo del Señor esté en cada uno de nosotros. Ya. Que la gloria de Dios se vaya moviendo día a día para cambiar el universo entero. Amén. Voy a terminar orando. Voy a terminar dando gracias al Señor. Padre, yo bendigo a todos mis hermanos. Da más luz. Solo vemos, Padre, lo que tú nos quieres revelar. Pero glorifícate, Señor. Dice tu palabra que el Espíritu Santo, nuestro gran Maestro, nos guiará a toda esa verdad profunda. Y doy gracias por eso. Bendigo cada matrimonio, cada familia, a cada uno de los que están conectados hoy día. Que todo esto sea para la honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por eso. Yo los grabo, estas clases las he grabado para que ustedes puedan repasarlo. Y la idea es que ustedes también se transformen en maestros de poder enseñar a otros. Y así la iglesia, hermano, va a cumplir su rol profético. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse. Los vemos el viernes. Un abrazo, una bendición a todos. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a César, que él ha tenido todas las clases. Se las he grabado. Que Dios bendiga a Luis Ceballos. Que Dios bendiga a ¿quién más? Romina, a Judith, a Sergio, a Ruth. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Voy a estar ministrando más rato en Facebook a las 10. Si ustedes ven que se cae un poquito la internet, es simplemente porque todo el mundo se conecta, pero queda después todo el estudio puesto arriba. ¿Ya? Dios los bendiga. Me animan, hermano, a seguir estudiando. Me anima José. Eso me gusta de ti. José, me animas. Que Dios los bendiga a todos. Una bendición a todos. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Mauri. Muchas gracias.